Buen día a todas las personas que nos acompañan hoy, como cada lunes, aquí a mejorar nuestra salud en nuestra sección, en Aprender a Envejecer. El día de hoy vamos a conversar sobre un tema importante para las personas adultas mayores, como lo hemos hecho costumbre. Y el tema es mieloma múltiple. Se dice que el mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más frecuente en las personas adultas mayores. Esto quiere decir el segundo cáncer más frecuente en la sangre. Vamos a entender este interesante y complejo tema poco a poco de la mano de un gran especialista el día de hoy. Por supuesto, le invito a ver nuestra cápsula en donde le vamos a introducir qué es esto del mieloma, cómo lo entendemos de una forma sencilla y regresamos a platicarlo. Póngase cómodo, cómoda, tómense un cafecito y venga a aprender a envejecer. El mieloma múltiple es una enfermedad poco común en personas menores de 40 años. La mayor incidencia se registra en pacientes de más de 70 años. Esto se debe a que con el paso del tiempo el sistema inmune envejece y comienza a debilitarse. En una persona sana, las células plasmáticas, que son las encargadas de producir anticuerpos, en lugar de producir dichos anticuerpos, generan proteínas anormales que pueden provocar enfermedades. El mieloma múltiple es un cáncer que se desarrolla a partir de la proliferación anormal de un tipo de glóbulo blanco denominado célula plasmática, que se encuentra principalmente en la médula ósea. Entre los síntomas de esta enfermedad destacan el dolor en los huesos, fracturas inexplicables, fatiga, dificultad para respirar, pérdida de peso, insuficiencia renal, náuseas, infecciones frecuentes y palidez. Estos son algunos de los síntomas que puede presentar una persona con mieloma múltiple, aunque en cada paciente es distinto. Normalmente, algunos de los propósitos del tratamiento son controlar la proliferación de las células cancerosas a mayor profundidad y el mayor tiempo posible, así como retrasar la progresión de la enfermedad y que el paciente tenga mayor calidad de vida. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, la incidencia en México de esta enfermedad se estima en un promedio de 2 personas por cada 100,000 habitantes. Naturalmente, siempre la recomendación es consultar a un médico especialista porque él es el único facultado para determinar el estado de salud de una persona. Para conocer más sobre este tema, acompáñenos en Aprender a Envejecer. Comenzamos. Y mire usted, esta mañana quiero presentarle al doctor Eduardo Cervera Ceballos. El doctor es especialista en hematología oncológica y además es director de oncología en el Hospital Médica Sur. Y esta mañana, por supuesto, que nuestro foro se viste de gala en recibirle. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Itlali. Buenos días a todos. Pues hemos visto una cápsula bastante ilustrativa, sin embargo, queremos aprovechar su experiencia en cuanto a los números. ¿Qué hay en México con respecto al mieloma en las personas? La cápsula está muy bien hecha, de hecho muy completa en cuanto a la perspectiva epidemiológica y sobre todo los síntomas que acompañan al paciente con mieloma múltiple. Efectivamente es el segundo cáncer hematológico más frecuente. En México, un poco a diferencia de las series de pacientes anglosajones, Estados Unidos, Europa, en México vemos la enfermedad un poco más joven. Si uno toma un libro americano o europeo, nos dicen que la enfermedad es arriba de los 60, 65 años. En México no. En una estadística de 480 pacientes que hicimos en cancerología hace aproximadamente una década, que publicamos con el doctor Ramiro Espinosa, el promedio de edad del mexicano con mieloma múltiple es de 52 años. Muy jóvenes. Muy joven para lo que vemos en las estadísticas. No sabemos la razón de esto, pero sí sabemos que la enfermedad en los mexicanos se antecede 10 años en promedio a lo que vemos en la literatura mundial. Sin embargo, el tema es muy importante
Y me agrada mucho la pregunta porque si bien los pacientes son jóvenes, actualmente con las terapias que existen para mieloma múltiple, la supervivencia es mayor a los 8 o 10 años. Gracias al avance de la ciencia, hemos logrado cambiar una enfermedad que era uniformemente fatal. Cuando yo hice la residencia ya hace algunos años, el paciente con mieloma múltiple vivía 4, 5 años cuando mucho. Actualmente no es raro encontrar el paciente que vive 8, 10. Tengo por ahí pacientes de 18, 20 años sobreviviendo a la enfermedad. Por lo tanto, si sumamos el tiempo promedio, la edad promedio en la que se presenta, más la supervivencia de más de 8, de 10 años, pues claramente el mieloma múltiple va a ser una enfermedad para el adulto mayor. Pero además, y la importancia de tu programa, aprender a vivir, aprender a envejecer y aprender a vivir con mieloma. Se calcula que aproximadamente deben haber en México aproximadamente unos 12, 14 mil mexicanos con mieloma múltiple. Todos ellos seguramente, o gran parte de ellos arriba de los 50 años, y recibiendo diferentes terapias. No solamente es aprender a convivir con la enfermedad, es aprender a convivir con el tratamiento y bueno, aprender a convivir con médicos, enfermeras, hospitales, laboratorios, etc. Y es el enfoque que nosotros damos, doctor, a propósito, que es bienestar. Que bienestar no tiene que ver con que una persona actualmente no esté conviviendo con cualquier enfermedad que podemos mencionar, diabetes o mieloma, etcétera, ¿no? Este es un concepto de bienestar pues bastante satisfactorio para la vida de las personas. Quisiera que nos ayudara a entender qué es el mieloma. ¿Es un cáncer en la sangre, en la fórmula roja, en la parte blanca? ¿Cómo es que da estas manifestaciones tardías? Háblenos de qué le pasa al cuerpo cuando está desarrollando mieloma múltiple. Sí, ahora por el tema que de repente nos volvimos todos expertos en COVID y cosas por el estilo, empezamos a escuchar mucho de los anticuerpos, ¿no? O sea, todo el mundo decía, oye, ¿ya tienes anticuerpos para COVID? Bueno, los anticuerpos. ¿Cómo producimos los anticuerpos? Los anticuerpos los producimos por una célula que circula en la sangre, que se llama célula plasmática, que deriva a su vez de un tipo de leucocito, de glóbulo blanco llamado linfocito, que cuando toma contacto con alguna partícula ajena, particularmente un agente infeccioso como un virus, bacteria, hongo, etc., este linfocito hace una transformación para producir anticuerpos, esto es, proteínas que sirvan para destruir a ese agente externo. Entonces fabricamos anticuerpos todos los días y lo fabricamos contra virus, bacterias, hongos, etcétera, etcétera. Gracias a los anticuerpos, que es uno de nuestros sistemas de defensa, la raza humana, la especie humana ha sobrevivido a tantas y tantas cosas. Producimos anticuerpos y lo producimos por esta célula llamada célula plasmática. La célula plasmática, aunque circula en la sangre, se produce en la médula ósea y va madurando en los diferentes compartimientos celulares del organismo. Y al producir este tipo de defensas que nos ayudan para sobrevivir de las infecciones, también pueden tener un ciclo de vida un poco más prolongado que las células habituales de la sangre. Sin embargo, por alguna razón, así como existen otros cánceres en los que empieza a proliferar un tejido de, por decir algo, del riñón y es un cáncer de riñón, o del páncreas y es un cáncer de páncreas, estas células también pueden empezar a crecer de manera descontrolada. Y al crecer de manera descontrolada, pues empiezan a producir en exceso proteína semejante a la inmunoglobulina, semejante al anticuerpo, de manera anormal. Qué interesante. Entonces, tenemos tres consideraciones. El daño mismo del crecimiento exponencial de una célula anormal, que va a alterar todo lo que mencionaste, la fórmula roja, la fórmula blanca de la sangre, ahorita platicamos un poco más de esto. El acúmulo de una proteína que se está produciendo en exceso y que en algún lugar se tiene que meter. Fundamentalmente pueden ser en huesos o en su órgano de depósito natural, que puede ser el riñón. Y entonces ya estamos platicando de enfermedad ósea, estamos platicando de enfermedad renal. Y también puede alterar nuestros sistemas inmunitarios porque no se produce una proteína de manera normal y por lo tanto estos pacientes pueden tener deficiencia en su sistema inmunológico y no responder de la misma manera a las infecciones. Entendiendo todo esto, entonces podemos voltear a ver el cuadro clínico. Pero antes del cuadro clínico, doctor, ya entendimos muy claramente y muy sencillamente cómo es que se expresa el mieloma. Pero ¿cuáles son los factores de riesgo que hacen que todo este cúmulo de procesos estén cambiando constantemente en mi célula?
No hay como tal ni una causa identificada de manera precisa, ni un... Porque a propósito de la edad, o sea, y pensando en el sistema inmunológico, en este fenómeno de inmunosenescencia, que es que vamos envejeciendo, lo explico para nuestros televidentes, va envejeciendo el sistema inmune, ¿hay alguna relación con esto? O sea, ¿cómo se explica que en las personas se presenten estos factores? Recientemente se ha pensado la influencia de ciertos virus relacionados con el herpes, y probablemente sea el acúmulo de exposición a diferentes agentes particularmente infecciosos lo que lleva a que la célula haga un cambio, haga una mutación que le dé ese chip de crecimiento descontrolado. Hoy por hoy no sabemos si es un virus X o Y o Z. Sabemos que hay cierta relación con algunos virus, pero de manera específica no lo podemos señalar. En las series norteamericanas hemos visto que alguna parte de la población hispánica, que nos correspondería en Estados Unidos, y la población negra tienen un mayor riesgo, particularmente los varones, de presentar mieloma múltiple. Sin embargo, estas son diferencias epidemiológicas que en el paciente individual quizá no tengan tanto peso. Pues muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Vamos a ir a un corte y vamos a regresar a seguir conversando sobre mieloma. Ya aprendimos sobre diagnóstico, sobre por qué se expresa. Falta saber cómo se convive con él, cómo podemos llevar un buen tratamiento, pero sobre todo cómo sospecharlo, cómo saber cuál es el cuadro clínico que me puede estar indicando que puedo tener mieloma. Recuerde que si usted va a salir, baje, descargue la aplicación que se llama 11+, que el 11 va con usted. Va con usted, vamos al corte y regresamos. El hombre y la mujer que alcanzan una determinada edad, sin duda que son acompañados por la muerte, la misma muerte que te acompaña desde que naces, pero empiezas a pensar más en ella. La clave ahí es pensar en ella, pero sin miedo. Está ahí presente, pero lo que tú tienes que hacer es seguir adelante. Soy afortunado, mi mujer todavía está a mi lado, vamos a cumplir 56 años de matrimonio. El vivir junto a la pareja que escogiste y te escogió a lo largo de los años es una cosa también muy remuneradora. Me veo como un hombre que goza, que disfruta los bienes de la cultura, el cine, la lectura, la ópera, la música, la televisión, que está atento al devenir de nuestro país y que todos los días me levanto con la ilusión de disfrutar mi día. Seguimos mejorando nuestra salud aquí en Aprender a Envejecer, totalmente en vivo, transmitiendo desde el 11 esta mañana, platicando con el doctor Eduardo Cervera Ceballos, médico especialista en hematología oncológica, y el tema, por si usted se está agregando a nuestra conversación, es mieloma en las personas adultas mayores. Estimado doctor, las siguientes preguntas son de nuestra audiencia, vamos a verlas juntos. Leopoldo Quijano Gómez Aguado, 60 años. ¿Cuáles son los síntomas del mieloma múltiple? Gracias, Leopoldo. Pues hablemos del cuadro. Una de las primeras frases que le digo a los alumnos en el instituto es que el mieloma múltiple, cuando se manifiesta, ya viene con sus complicaciones. El mieloma múltiple es una enfermedad silenciosa hasta que se presentan sus complicaciones. Generalmente, una de ellas es el desgaste de los huesos, particularmente de las vértebras, porque ahí se deposita la enfermedad y va carcomiendo la vértebra hasta que la vértebra colapsa. Finalmente, la columna soporta peso y al no tener ese soporte, colapsa, comprimiendo los nervios que salen a partir de la columna, y entonces hay dolor. ¿Pero identifica una imagen característica? Sí, doctor? claro. ¿De que se está comiendo el hueso? Sí, si nosotros lo vemos en una radiografía o mejor aún en una tomografía o resonancia magnética, vamos a ver las clásicas imágenes en sacabocado que conocemos en medicina, que son estos como agujeritos que no es otra cosa más que el depósito de la proteína que mencionábamos, que va carcomiendo el hueso, y entonces hay dolor. Generalmente yo calculo entre un 60-70% de pacientes se presentan con manifestaciones de dolor. El otro tema tiene que ver con infecciones, pero particularmente, y gracias a la educación
de médicos de primer contacto la insuficiencia renal. Debido a que la proteína se deposita en el riñón, muchos médicos detectan o sospechan la posibilidad de mieloma por una falla renal no documentada previamente y que no tiene ninguna otra consideración. El paciente no tiene otras características para hacer falla renal. ¿Falla renal en estadios tempranos o...? Los encontramos en todo, ¿no? Lamentablemente a veces encontramos pacientes con falla renal terminal porque han estado adoleciendo de un mieloma de ya meses de evolución. Sin embargo, cerca del 70% de los pacientes también pueden llegar con alguna forma de falla renal incipiente. De hecho, a los pacientes, una vez hecho el diagnóstico de mieloma, los catalogamos con o sin falla renal, dado que esto altera el pronóstico. Los pacientes sin falla renal claramente les va mejor que a los pacientes con falla renal. ¿Algún otro dato, doctor? Infecciones. Algo que siempre hay que estar pendiente, el paciente que está presentando infecciones de manera continua o de manera seriada, que no hay una causa probable, hay que buscar qué está pasando en el sistema inmunitario y probablemente a través de jalar ese hilito vamos a encontrar algunos datos de mieloma. Es que me parece muy retador el diagnóstico, muy sofisticado, porque, por ejemplo, nosotros hemos acá entrevistado geriatras, nefrólogos, y justo vemos que la función del adulto mayor renal pues cambia por la edad. En algún momento aquí prácticamente no decimos que es por la edad, pero sí vemos una disminución tendiente al paso del tiempo de la función renal. Por otra parte, la gente no lo asocia porque los problemas ortopédicos, lumbares, por ejemplo, son frecuentes, altamente frecuentes en las personas mayores. Y también, pues, tienden a tener fuertes infecciones, depende de la temporada, del tiempo y qué decir de las alergias. Entonces uno se pone a pensar y la gente que nos está viendo dice, pues, doctora, yo tengo todo lo que usted está diciendo porque me duele la espalda, no vaya a ser mieloma porque carcome los nervios también, hay compresión radicular por nervios. Sí. Tienes toda la razón, Citlali. Los síntomas son muy inespecíficos. Ahora, debo decir que el paciente con mieloma y dolor en la espalda no es el típico dolor de lumbalgia crónica de la persona que se levanta y que tiene una molestia en la espalda. Aquí cuando duele, duele porque es la compresión de una raíz nerviosa. Muchas veces el dolor es incoercible. Prácticamente los hace buscar atención médica en pocas horas o pocos días. En cuanto a la falla renal, es un tema muy interesante porque eso nos lleva de la mano con el tratamiento. Actualmente el tratamiento de mieloma múltiple ya no damos la quimioterapia convencional. Si bien en algunos pacientes sí damos un poco de quimioterapia para acelerar la respuesta, actualmente tenemos maniobras de inmunoterapia, maniobras terapéuticas con inmunoterapia, con inhibidores del proteasoma, con anticuerpos, curiosamente también anticuerpos monoclonales, que le dan un giro a la historia natural de la enfermedad del mieloma. Una de las cosas que primero se compone es la falla renal. Los pacientes con falla renal incipiente en 2 o 3 meses pueden haber revertido la falla renal y el enfermo puede regresar en la inmensa mayoría a hacer una vida razonablemente normal. Digo, salvo que tengan un trabajo que demande mucha actividad física, alguien que cargue cosas, alguien que tenga una actividad física muy extenuante, quizá no. Pero para un trabajo convencional en que no hay tanta actividad física, la mayor parte de los pacientes se pueden reintegrar a sus actividades laborales, económicamente activas y llevar una vida razonablemente plena. Entonces el tratamiento mejora la sobrevida de las personas con mieloma y ha avanzado muchísimo. Notablemente. Puedo decir que este es uno de los cánceres, particularmente de los cánceres hematológicos, donde hemos logrado restituir una supervivencia prolongada. Y aquellos fallecimientos generalmente los vamos a ver asociados a infecciones o asociados a trombosis. El mieloma también es una enfermedad procoagulante, fabrica coágulos en la sangre y uno de estos coágulos puede ser letal, si ese coágulo llega al cerebro, llega al corazón. Doctor, por lo tanto, parte del tratamiento es la terapia anticoagulante. Perfecto. Pensemos en las personas que viven en Oaxaca, en Chiapas, que a veces los servicios de salud son inaccesibles o están muy lejanos. ¿Este tratamiento es una realidad en el sector público del país? Sí. De hecho, la mayor parte fuera de 2 o 3 estados que no tienen un centro oncológico, un hospital oncológico como tal, pero en la mayor parte del país se puede ya tratar el mieloma múltiple de una manera razonablemente buena. En algunos casos necesitamos radioterapia precisamente para consolidar las lesiones en el hueso. Ahí sí
No en todos lados tenemos equipos de radioterapia. Sí, el enfermo tendría que acercarse a un centro de tercer nivel que tenga radioterapia, pero la mayor parte del tratamiento, incluso una buena parte del tratamiento es oral, es tomado. El enfermo se lo puede llevar a casa y lo puede continuar. Y tenemos, yo diría que la enorme mayoría de los medicamentos que usamos en el mieloma múltiple dentro del cuadro básico de medicamentos a nivel gobierno, si bien de repente hay ciertas cosas de que no hay de todo, pero la mayor parte de los medicamentos los tenemos. Bien, doctor, vamos a la siguiente pregunta de nuestra audiencia. Francisco Mejía, 63 años. ¿Existe una manera de prevenir el mieloma múltiple? Gracias, Francisco. Pues lamentablemente no. Si existiera una manera de prevenirlo, ya sea con algún medicamento, con algún alimento o con alguna forma de vida, pues ya lo habríamos hecho. Ya lo habríamos hecho, ¿no? Ya lo habríamos dicho por todos lados. No hay manera de prevenir el mieloma, ni siquiera tenemos manera de identificar qué grupo poblacional o qué suerte de personas puedan tener mayor riesgo. Doctor, tengo 30 segundos para que nos diga cómo se hace el diagnóstico. Generalmente, después de que un médico de primer contacto, que curiosamente pueden ser ginecólogos, ya que las señoras son las que más van al doctor, internistas, nefrólogos, médicos generales, quien detecta cualquiera de estas cosas, dolor óseo, falla renal, infecciones, y hace una biometría hemática que revela anemia, que revela glóbulos blancos bajos, y que entonces dirige al paciente con el hematólogo o con el hemato-oncólogo. Pero generalmente lo recibimos de un médico de primer contacto y a veces también ortopedistas. Una sencilla y económica biometría hemática me puede abrir el panorama para detectar este importante. Así es, nos hemos sorprendido cuando hemos visto médicos de primer contacto, médicos generales, que sospecharon mieloma múltiple precisamente por ver una biometría hemática. Muchísimas gracias, doctor. Pues ha sido un placer platicar con usted y con usted que hizo posible nuestro programa. Los dejo en manos de nuestra querida Tatiana Sierra. Gracias por estar mejorando su salud. Muchas gracias, Citlali, por brindarnos esta importante información. Y a todos ustedes, muchas gracias por seguir en nuestra transmisión a través de la señal del 11. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Spotify nos pueden encontrar como Aprender a Envejecer. Allí podrá consultar nuestros programas semanales y dominicales en su formato de podcast. También nos puede seguir en nuestro canal de YouTube, en donde podrá ver todos los programas de Aprender a Envejecer desde la temporada 1. De igual manera, se pueden unir a la conversación en vivo a través de nuestro Facebook Live. El día de hoy nos escribió Hilda Sánchez Guerra, María Luisa López, que nos mandan saludos, Marta Guadalupe Arena Ross, excelente tema, muchas gracias. Javier Mandujano nos manda saludos, Espinosa de los Monteros, muchas gracias, doctora. Ana Patricia Jiménez Rodríguez, saludos desde Tijuana. Beethoven, Ligia Isaura Rubí Vázquez, gracias por este tema. Teo García, muchas gracias, buenos días desde Zumpango. Araceli Verona Piña, hola doctora Citlali, muy buen tema. Simón Benítez, saludos desde Chetumal. Muchas gracias por sus mensajes. Les recordamos que en la aplicación móvil 11+, podrán consultar muchas de las producciones originales del 11, para que las disfruten en el dispositivo de su preferencia en el momento que más lo deseen. Nos despedimos con música, esto es Chanchullo, interpretada por el grupo Habana Son Cuba. Nos vemos mañana.